Creí que mi vida estaba completa, hasta que ella regresó para desenterrar un amor que jamás logré olvidar. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de amor, es una confesión sobre cómo una sola decisión puede poner en jaque todo lo que construiste. El pasado tiene esa extraña habilidad de regresar cuando menos lo esperas, y cuando lo hace, no siempre llega con buenas intenciones. Antes de comenzar, te invito a darle like, suscribirte y contarme en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Así cada vez somos más en esta familia de historias que nos hacen reflexionar y sentir. Mi nombre es Andrés, y hasta hace poco pensaba que mi vida era todo lo que alguna vez había soñado. Tenía un trabajo estable como arquitecto en una firma reconocida, una casa que era motivo de orgullo y, sobre todo, un matrimonio con Laura, la mujer que creía destinada a ser mi compañera de vida. Desde afuera cualquiera habría dicho que éramos la pareja perfecta. Laura y yo nos conocimos en la universidad. Ella era la chica que llamaba la atención de todos, no solo por su belleza evidente, sino por su inteligencia y esa seguridad que mostraba al hablar. Yo no era precisamente el más atrevido, pero un día me armé de valor y le pedí un café. Ese café terminó convirtiéndose en una rutina diaria, y esa rutina en una historia que creí escrita para toda la vida. Con los años, construimos una relación estable. Ella se convirtió en mi confidente, en la mujer que me acompañaba en mis sueños y frustraciones. Y cuando me pidió que nos mudáramos juntos, sentí que era el inicio de algo aún más sólido. Me casé con ella convencido de que nada ni nadie podría separar lo que teníamos. Sin embargo, como la vida siempre tiene formas extrañas de probar nuestras certezas, lo que parecía perfecto pronto se convirtió en un terreno lleno de dudas. Mucho antes de Laura, hubo alguien en mi vida. Su nombre era Sofía. No duramos mucho tiempo, pero la intensidad de lo que vivimos fue algo que nunca logré borrar por completo. Ella fue mi primer gran amor. Ese que te marca de una forma distinta, que te deja cicatrices invisibles. Pero las cosas no funcionaron, y aunque sufrí, terminé aceptando que era lo mejor. El problema fue que Sofía nunca desapareció del todo de mi mente. Años después de nuestra ruptura, todavía había recuerdos que se activaban con canciones, lugares o incluso perfumes que evocaban su presencia. Aunque juré que había superado esa etapa, en el fondo sabía que si volvía a verla, todo lo que creía enterrado podría resurgir. Y eso fue exactamente lo que pasó. Era un jueves cualquiera, uno de esos días que empiezan sin nada extraordinario. Yo había salido de una reunión de trabajo y me dirigía a una cafetería que solía frecuentar. Mientras esperaba mi pedido, una voz familiar me llamó por mi nombre. Giré y ahí estaba ella. Sofía. La reconocí al instante. Habían pasado más de 10 años, pero el tiempo parecía haber sido generoso con ella. Su cabello castaño caía liso sobre sus hombros. Sus ojos brillaban con la misma intensidad de antes, y esa sonrisa que alguna vez fue mi refugio, ahora regresaba para desarmarme por completo. No supe qué decir. Me quedé paralizado, como si el mundo hubiera detenido su marcha. Ella, en cambio, se mostró segura, como si hubiera ensayado ese momento durante mucho tiempo. Se acercó, me abrazó, y en ese gesto sentí un torrente de recuerdos que creía olvidados. «Andrés, no puedo creer que seas tú», dijo con una mezcla de emoción y sorpresa. Su voz tenía la misma cadencia que me había cautivado años atrás. Yo solo pude responder con un torpe «Sofía, ¿qué haces aquí?». Ella me explicó que había regresado a la ciudad
después de vivir un tiempo en el extranjero, había conseguido un puesto importante en una empresa de diseño de interiores y casualmente trabajaría muy cerca de mi oficina. Lo que comenzó como una charla casual se extendió por más de una hora. Hablamos de nuestras vidas, de lo que habíamos hecho en todo ese tiempo, de los planes que teníamos. Y aunque yo le conté sobre mi matrimonio con Laura, noté un brillo en sus ojos que me hizo sentir incómodo. Era como si mi felicidad no le importara del todo, como si su interés fuera otro. Cuando llegué a casa esa noche, Laura notó algo distinto en mí. Su mirada era inquisitiva, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Todo bien?, preguntó mientras servía la cena. Yo asentí rápidamente, pero mi mente estaba lejos, atrapada en el recuerdo de Sofía. Me odié por ello. Tenía a la mujer más increíble frente a mí, la que había estado conmigo en mis peores momentos, y aún así no podía dejar de pensar en un fantasma del pasado. Esa noche, mientras Laura dormía a mi lado, me quedé despierto mirando el techo, cuestionándome. ¿Por qué había regresado Sofía justo ahora? ¿Por qué mi corazón latía de esa manera al verla? Y lo más inquietante, era capaz de resistirme a lo que mi mente me pedía recordar. Lo que no sabía entonces era que ese reencuentro era apenas el inicio de una tormenta que pondría a prueba todo lo que había construido. Cuando volví a caer en la rutina después de aquel encuentro en la cafetería, sentí que mi mundo ya no encajaba del todo. Cada gesto cotidiano parecía llevar una capa extra de significado. El aroma del café por la mañana me devolvía la imagen de su sonrisa. Una canción en la radio me traía una frase suya. Hasta el calor de la casa se me antojaba distinto, como si estuviera viviendo en dos temperaturas a la vez. La tibieza segura del hogar y el calor febril de algo que todavía no comprendía. Intenté organizar mis días como siempre. Reuniones, planos, clientes. Hacía lo que sabía hacer, construir espacios para que otros vivieran sus vidas. Iba a la obra, revisaba medidas, corregía detalles en los renders, pero la cabeza se me escapaba en cualquier momento. Miraba el reloj no por impaciencia profesional, sino porque en mi interior esperaba un mensaje, una llamada, una excusa que me permitiera ver a Sofía otra vez. Me sorprendía a mí mismo calculando rutas, evaluando cafés, buscando coincidencias donde no las había. Ella me escribía con una naturalidad que dolía. No eran mensajes largos. Casi siempre frases simples al principio. ¿Cómo estás? Me alegró verte. ¿Te parece si nos vemos este jueves? Y yo, que juraba proteger lo que tenía, respondía. Con mesura al principio, después con menos cuidado. Existía ese vértigo que acompaña a lo prohibido. El placer de saber que alguien no debería estar ahí. Y, sin embargo, está. Una tarde, después de una reunión que se alargó más de lo previsto, encontré una excusa para pasar por una librería que ella mencionó en uno de sus mensajes. Le dije que iría por un libro técnico, y al verla entre estantes, mi pulso dio un salto como si mi corazón quisiera salirse del pecho. Ella me recibió con esa familiaridad que me desarmaba. Un abrazo prolongado, una palabra susurrada que me devolvió al pasado. Hablamos de nimiedades al principio, pero en un rincón del lugar, entre páginas y luz cálida, la conversación se tornó en confesión disfrazada. Me dijo que había vuelto no solo por trabajo. Había motivos personales, dijo. Necesitaba cerrar capítulos. Y entonces, con la voz baja, me confesó que llevaba años pensando en mí, que a veces la vida no termina de ser lo que imaginábamos, y que ella, por más que lo intentó, nunca logró construir algo que la llenara del todo. Sus palabras eran una combinación peligrosa: ternura, reclamo, promesa. Y yo, que me creía fuerte,
Me descubrí escuchando sin distancia, por las noches, cuando la casa quedaba en silencio y Laura ya dormía a mi lado. Mi mente reproducía cada gesto de Sofía como si fueran escenas de una película a la que me había abonado sin darme cuenta. Me repetía castigos interiores. «Eres idiota, eres ingrato, ¿qué te pasa?». Pero esas palabras no bastaban para frenar la corriente. Me dolía la culpa, me dolía más el silencio de Laura. Esa confianza plena que me miraba con ojos cansados y confiados. ¿Cómo le explicas a alguien que tu corazón, sin pedir permiso, empezó a recordar otro rostro? Llegó un fin de semana que prometía ser de descanso. Laura había planeado una escapada breve. Una cabaña con vista a un lago, noches de mantas y vino barato. Ella tenía esa capacidad de convertir momentos sencillos en refugio. Preparó las maletas con esmero. Escogió ropa y decía cosas pequeñas que yo debería haber atesorado. «Vamos a desconectar. Quiero que respiremos juntos». Acepté ir, porque por fuera quería ser el marido que ella merecía. Pero por dentro había una resistencia. No lo sabía en ese instante, pero ya me había acostumbrado a vivir con la tensión, y la idea de quedarme sin ese esfuerzo mental me daba pánico. Durante el viaje me comporté como un actor. Sonreí, preparé el fuego, dije las palabras que convenían. Pero mi mirada se escapaba constantemente hacia la ventana, hacia la carretera, como buscando un rastro que no existía. Laura me observó alguna vez con esa intuición femenina que tiene la costumbre de leer silencios largos. No hizo grandes preguntas, no hizo reproches, solo apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Te noto distante». Fue la única confesión que permití que ella se llevara. De regreso a la ciudad, empecé a sentir que la casa misma me acusaba. Los objetos me hablaban de elecciones, fotos en la repisa, regalos, platos que invitaban a la calma. Todo me miraba con la expectativa de un juramento que yo había hecho y que estaba a punto de romper, aunque todavía no sabía cómo. Y mientras tanto, Sofía aparecía en mi vida como la promesa de algo que me resultaba desconocido. La posibilidad de volver a sentir lo que había creído perdido. Fue Mariana quien, sin proponérselo, se convirtió en mi espejo. Ella y yo nos habíamos hecho amigos en la universidad. Su voz siempre fue franca, sin filtros. Una tarde, en una terraza donde solemos conversar, la miré a los ojos y le dije que necesitaba hablar. Le conté el reencuentro con Sofía, omitiendo detalles que sabía que harían estallar la situación. Quise medir su reacción. Quise sentir si en ella encontraba un respaldo o una condena. Mariana me escuchó en silencio, con esas manos que siempre juegan con la taza de café cuando piensa. Luego con firmeza me dijo: «Andrés, estás jugando con fuego. No es solo sobre lo que sientes, es sobre lo que vas a hacer con eso». Su advertencia me clavó un frío en el estómago, pero también me hizo sentir que alguien me veía. Esa mirada honesta me incomodó hasta el punto de apagar las excusas que me venían con naturalidad. Por primera vez en semanas me cuestioné de verdad. ¿Estaba dispuesto a arruinar lo que había construido por una nostalgia? ¿Valía la pena poner en riesgo a quien me había elegido? Entonces ocurrió algo que aceleró todo. Una fotografía. No era una foto comprometida, no aún. Era una imagen que captó un momento, un abrazo largo, un contacto de manos, y que alguna sombra del destino decidió mandar sin nombre. Recibí la foto en el teléfono como si alguien hubiera apretado un botón dentro de mi pecho. No supe de inmediato de quién era. La abrí y ese gesto fue como destapar una herida. En la imagen aparecíamos Sofía y yo, en una plaza, tomados de la mano. Detrás, la gente seguía con su vida ajena. Mi primer impulso fue borrarla, destruir la evidencia. Mi segundo impulso fue una sensación animal de querer conservarla.
como si esa captura me demostrara que aún pertenecíamos a un mismo tiempo. No recuerdo con claridad cómo reaccioné en ese minuto. Sé que sentí miedo, un miedo nuevo, distinto al que había sentido al verla. Miedo a que Laura supiera, miedo a que alguien interviniera, miedo al juicio. Me pregunté quién había tomado la foto. Alguien nos había seguido. ¿Era producto de mi imaginación paranoica? La duda creció, y con ella la decisión de esconder, de mentir y de tejer una tela cada vez más frágil. Esa noche, Laura notó que mi pulso estaba acelerado. Me preguntó si me dolía algo. Respondí que era estrés del trabajo, que debía entregar pronto un proyecto. Ella creyó en mí como siempre creyó. Y yo, que no podía soportar su confianza en ese instante, me sentí peor. Me acosté mirando al techo, escuchando su respiración junto a la mía, y en la oscuridad me pregunté por qué había permitido que un espectro del pasado me encontrara tan débil. Al amanecer, cuando la luz se colaba por una rendija de la cortina, decidí que debía poner orden. Me prometí a mí mismo cortar de raíz cualquier tentación. Le escribiría a Sofía y le pondría límites, me dije. Pero la promesa fue débil frente a la lógica del deseo. Le escribí, sí, pero no para romper contacto. Fue para concertar una cita, para hablar a solas. No pude resistir la honestidad a medias. Quería saber si lo que sentía era recíproco. Quería, en el fondo, una confirmación que me hiciera sentir vivo. En ese mensaje, sin darte cuenta del peligro que encendía, le pedí que nos viéramos una vez más, y mientras esperaba su respuesta, supe que ya no existían dos mundos separados. Todo se había mezclado, y la consecuencia de ese cruce era impredecible. Abrí la aplicación de mensajería una y otra vez, como quien espera la llegada de un tren. El teléfono vibró. ¿Era ella? Sí, decía su respuesta corta. Hablemos, mañana después del trabajo. Mi pulso se disparó otra vez. A la vez, una frase se instaló en mi mente con una brutal claridad. A veces, lo que vuelve no viene para sanar. Viene para recordar que hay heridas que nunca cerraron. Y yo, sin darme cuenta, estaba a punto de abrir una que comprometería todo lo que había amado. No sabía todavía cuán profundo sería el daño, pero algo dentro de mí comenzó a romperse, como si una grieta silenciosa se extendiera bajo los cimientos de mi vida, y en lo más íntimo, en el lugar donde guarda uno sus certezas, sentí un frío terrible. Si me dejaba llevar, no habría vuelta atrás. El día amaneció con una claridad incómoda, de esas que parecen desnudarlo todo. Desde que abrí los ojos, supe que estaba en deuda con mi propia conciencia. Laura me saludó con un beso ligero, aún con el cabello despeinado, sin sospechar que en mi interior se libraba una tormenta. Yo respondí como pude, ocultando tras un gesto de ternura una ansiedad que no lograba controlar. Todo en esa mañana parecía transcurrir con lentitud. El café me supo amargo. Los minutos en la ducha parecían eternos. Y el trayecto al trabajo fue un desfile interminable de semáforos rojos que parecían burlarse de mi prisa. En realidad, no era prisa lo que sentía. Era una mezcla peligrosa de expectación y miedo, de deseo y traición. En la oficina, mis colegas hablaban de presupuestos, de entregas, de diseños. Yo asentía, tomaba notas, fingía escuchar. Pero en cada página de mi cuaderno, entre cada línea de los planos, aparecía una sola idea: Sofía. La hora pactada se me clavó en la mente como un reloj que latía dentro del pecho. Al final de la jornada, inventé una reunión de último minuto. Le dije a Laura que tal vez llegaría tarde, que no me esperara para cenar. Ella, como siempre, confió.
Y esa confianza fue el último empujón que necesitaba para hundirme más en mi contradicción. La cita con Sofía era en un pequeño bar escondido, de esos con luces bajas y mesas separadas lo suficiente como para invitar a la intimidad. Cuando llegué, ya estaba allí, vestía de manera sencilla, pero en ella la sencillez se volvía un arma, una blusa clara, un collar discreto y esos ojos que parecían saber demasiado. Me saludó con una sonrisa que no era inocente, y el abrazo que nos dimos tuvo una intensidad que no podía disimularse. Nos sentamos frente a frente. El ruido de las conversaciones ajenas parecía diluirse, como si el lugar entero desapareciera para dejarnos solos en un universo paralelo. Sofía comenzó hablando de recuerdos. Aquel viaje a la playa, la primera vez que fuimos al cine, los paseos nocturnos por calles vacías. Cada palabra era una llave que abría puertas cerradas en mi memoria. Yo trataba de mantener cierta distancia, de recordarle que estaba casado, que había alguien que me esperaba en casa. Pero cuanto más intentaba poner barreras, más fácil las derribaba ella con frases precisas. «No vine a complicarte la vida», me dijo con una calma que dolía. «Solo quiero que seas honesto contigo mismo». Hubo un silencio que se alargó demasiado. En ese silencio nos miramos, y lo que pasó después no estaba planeado, pero tampoco era imprevisible. Sofía alargó la mano y tomó la mía. El contacto fue eléctrico, como si la piel tuviera memoria propia. No fue un gesto inocente, fue un pacto tácito, un regreso al punto de quiebre que nunca habíamos resuelto. Salimos del bar cuando la noche ya era profunda. Caminamos unas calles sin rumbo fijo, hablando poco. Lo que importaba no eran las palabras, sino la tensión creciente que nos rodeaba. Cuando nos detuvimos frente a su coche, hubo un segundo de duda. Yo sabía que si cruzaba esa línea, ya no habría vuelta atrás. Ella me miró como si esperara mi decisión, y yo, débil, roto, necesitado de sentir algo que no podía explicar, me incliné y la besé. Ese beso fue la confirmación de todo lo que había temido. Fue largo, desesperado, cargado de un pasado que volvía como una tormenta. Cuando me aparté, jadeante, Sofía sonrió con una mezcla de triunfo y ternura. «Te dije que esto no había terminado», susurró. El camino de regreso a casa fue una pesadilla. Conduje como un autómata, con la mente enredada entre el recuerdo del beso y la imagen de Laura esperándome en casa. La encontré dormida en el sofá, con un libro abierto sobre el pecho. Me incliné y la observé en silencio. La luz tenue de la lámpara le daba un aire frágil, casi infantil. Sentí un golpe de culpa que me atravesó el estómago. Me arrodillé a su lado, la cubrí con una manta y me quedé allí, inmóvil, preguntándome qué clase de hombre era. Un cobarde que no pudo resistir la tentación, un traidor que no valoraba lo que tenía, o simplemente alguien que se había dejado arrastrar por heridas mal cerradas. Esa noche no dormí. Escuché su respiración tranquila mientras yo me retorcía en un insomnio de remordimientos. Cada minuto se volvió un juicio silencioso. Al amanecer tomé la decisión de alejarme de Sofía. Era lo único lógico, lo único correcto. Pero en el fondo sabía que las decisiones que parecen definitivas en la claridad de la madrugada suelen desmoronarse al primer contacto con la realidad. Y así fue, porque al mediodía un nuevo mensaje de ella apareció en mi teléfono. 3 palabras que parecían inocentes, pero que tenían el poder de arruinarlo todo. «¿Nos vemos hoy?». El mensaje seguía en la pantalla del celular, como una provocación constante. 3 palabras sencillas, 3 palabras imposibles de ignorar. «¿Nos vemos hoy?». Era como si Sofía supiera exactamente en qué punto tocar para derrumbarme. Cerré el teléfono de golpe.
como si al hacerlo pudiera callar esa voz que resonaba dentro de mí. Pero el silencio duró apenas unos minutos. En la mente, la frase seguía repitiéndose con insistencia. «Nos vemos hoy. Y nos vemos hoy». Durante la mañana intenté refugiarme en el trabajo. Revisé planos, corregí presupuestos, respondí correos. Todo mecánico, todo automático. Y mientras lo hacía, me descubrí pensando que cada tarea, cada obligación, era solo una excusa para no enfrentar lo que realmente estaba ocurriendo en mi vida. La ansiedad era tan evidente que Mariana, mi amiga de la universidad, lo notó. Me llamó a su oficina y me miró fijo, como quien intenta descifrar una ecuación imposible. «Andrés, ¿qué está pasando contigo?», me preguntó con esa voz franca que siempre usaba. «Nada, solo estoy cansado». «No, no es cansancio, es algo más. Y quiero que tengas cuidado. Quise decirle la verdad, pero no pude». Mi garganta se cerró. Entonces inventé una excusa. Algo sobre los plazos del trabajo, la presión de los clientes. Mariana no me creyó. Lo noté en su mirada, pero decidió no insistir. Me dejó ir con un suspiro resignado, como quien sabe que tarde o temprano la verdad se revelará sola. Al caer la tarde, mientras todos se preparaban para salir, abrí de nuevo el teléfono. El mensaje de Sofía seguía allí, esperando respuesta. Mis dedos temblaron sobre la pantalla. Podría borrar el chat, podría silenciarla, podría fingir que nada de esto había pasado. Pero no lo hice. Escribí: «Está bien, pero solo un rato». Apenas lo envié, sentí un vértigo en el estómago, una mezcla de adrenalina y culpa que me dejó sin aliento. Nos encontramos en un parque alejado del centro. Era un lugar que conocíamos bien, porque años atrás había sido testigo de nuestras conversaciones interminables. El mismo árbol, la misma banca, el mismo aroma de tierra húmeda. Sofía me esperaba allí, con un vestido sencillo que se movía suavemente con el viento. Cuando me vio llegar, sonrió como si nada hubiera cambiado en todos esos años. «Sabía que vendrías», me dijo, segura de sí misma. «Esto está mal, Sofía», le respondí de inmediato, intentando poner límites. Mal es vivir negando lo que sientes. No supe qué contestar. Me senté a su lado, y el silencio que se creó entre nosotros fue más elocuente que cualquier palabra. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, como solía hacerlo, y yo no la aparté. El contacto me estremeció de arriba abajo. Era como si el pasado y el presente se hubieran fusionado en ese instante y yo quedara atrapado en medio. Charlamos durante un par de horas. Me habló de su vida, de sus frustraciones, de lo sola que se había sentido durante tanto tiempo. Yo le conté algunas cosas, cuidando siempre de no mencionar a Laura más de lo necesario. Había en nuestra conversación un pacto implícito: evitar la realidad y refugiarnos en un espejismo. Pero los espejismos tarde o temprano desaparecen, y esa noche, cuando regresé a casa, la realidad me golpeó con fuerza. Laura estaba en la cocina esperándome. Tenía una copa de vino en la mano y los ojos rojos como si hubiera llorado. «¿Podemos hablar?», me dijo con voz temblorosa. Sentí que el mundo se me venía abajo. Me senté frente a ella, intentando mantener la calma, pero mi corazón latía con violencia. «Últimamente no eres el mismo, Andrés», comenzó. «Estás distante, distraído, frío, y yo no sé qué está pasando. No sé si es el trabajo, si es algo conmigo, o sí». Hizo una pausa, como si le costara pronunciar lo siguiente. «Si hay alguien más». La pregunta quedó flotando en el aire como un cuchillo afilado. Quise negarlo de inmediato, pero mi silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Laura lo interpretó como una confirmación. Vi cómo su rostro se descomponía, cómo el brillo en sus ojos se apagaba lentamente.
No puedo creerlo, susurró, llevándose las manos a la cara. Me levanté para acercarme, para intentar consolarla, pero ella me apartó con un gesto brusco. «No me toques, no ahora». Sus palabras fueron un golpe seco en el pecho. Yo intenté explicarle, inventar excusas, culpar al estrés, a la rutina, a cualquier cosa que no fuera mi propia debilidad. Pero Laura no escuchaba. Caminó hacia la habitación y cerró la puerta con firmeza. Me quedé solo en la sala, con el eco de mi propia traición retumbando en las paredes. Esa noche fue insoportable. Escuchaba los sollozos apagados detrás de la puerta, y cada uno era como un martillazo en mi conciencia. Quise abrir, quise pedir perdón, quise prometer que todo cambiaría, pero me faltó valor. Me quedé sentado en el sofá, hundido en una mezcla de culpa y miedo. Al amanecer, Laura salió de la habitación con los ojos hinchados. Me miró directamente sin lágrimas, con una frialdad que nunca le había visto. «Andrés, si quieres seguir aquí, si quieres que sigamos, necesito la verdad, toda la verdad. No soporto las medias tintas. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. ¿Decirle todo? Confesarle que había vuelto a ver a Sofía, que la había besado, que cada día me hundía más en esa trampa. ¿O mentir? Construir un relato parcial que al menos me permitiera ganar tiempo. La miré a los ojos, buscando alguna señal de compasión, de indulgencia, pero lo que encontré fue determinación. Laura merecía honestidad, lo sabía, y sin embargo, lo único que salió de mi boca fue una mentira torpe. «No hay nadie más. Solo estoy estresado. Te juro que es eso». Ella no respondió de inmediato. Me sostuvo la mirada durante unos segundos que parecieron eternos, y luego asintió levemente. «Está bien», dijo con voz seca, «pero recuerda que la confianza, una vez rota, es casi imposible de recuperar». Se dio la vuelta y se marchó al trabajo sin mirar atrás. Me quedé allí, derrotado, con la certeza de que lo que había iniciado con Sofía no solo estaba destruyendo mi matrimonio, sino que también me estaba destruyendo a mí mismo. Lo peor era que, aun después de todo eso, mientras veía a Laura alejarse con el corazón hecho pedazos, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de Sofía. Y, como un adicto que no sabe cómo detenerse, volví a abrirlo. El mensaje de Sofía apareció en la pantalla como una tentación venenosa. «Te extraño», decía, acompañado de un simple corazón. Tan breve y tan peligroso. Me quedé mirándolo durante minutos, con el pulso acelerado y la mente enredada en contradicciones. Laura estaba herida, desconfiada, y yo debía reconstruir lo que quedaba de nuestro matrimonio. Y sin embargo, allí estaba ese texto, ardiente como una chispa, que amenazaba con incendiarlo todo. La lógica me decía que debía ignorarla, que si seguía contestando me hundiría más, pero el deseo me gritaba lo contrario, y en medio de ese combate mis dedos se movieron solos. Le respondí. No fue un mensaje extenso, solo un «yo también». Pero ese pequeño gesto fue suficiente para encadenarme de nuevo a ella. Esa tarde la vi. Fue un encuentro improvisado en un café discreto, lejos de las miradas conocidas. Sofía me recibió con esa sonrisa que se había convertido en mi debilidad, y aunque mi cuerpo estaba allí, mi cabeza recordaba los ojos llorosos de Laura. Era una lucha constante, lo que tenía frente a mí contra lo que estaba a punto de perder. «No puedes seguir así», me dijo Sofía, con tono seguro. «No puedes estar a medias. O estás conmigo, o estás con ella». Sus palabras me golpearon con fuerza. Ella lo planteaba como una elección, como si se tratara de escoger entre dos caminos paralelos. Pero yo sabía que no era tan sencillo. Una parte de mí la amaba, sí,
pero otra parte necesitaba desesperadamente aferrarse a la vida que había construido con Laura. «No es tan fácil, Sofía», respondí, intentando mantener la calma. «Claro que lo es», insistió. «Solo tienes miedo». Y tenía razón. El miedo era el motor de todo. Miedo a perder lo que tenía. Miedo a descubrir que lo que sentía por ella era solo un espejismo. Miedo a que la verdad me dejara vacío. Esa noche, cuando llegué a casa, Laura no estaba. Había salido sin avisar. La esperé hasta tarde, repasando una y otra vez lo que debía decirle cuando llegara. ¿Cómo podía salvar nuestro matrimonio? ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? Pero ella no volvió. Dormí en soledad, atormentado por la idea de que tal vez ya había tomado su decisión. Al día siguiente, Laura apareció temprano. Llevaba la misma ropa del día anterior y el rostro cansado. Me miró con una frialdad que me atravesó por completo. «Andrés», dijo con voz firme, «ayer pensé mucho. No quiero seguir en esta incertidumbre. Necesito saber si quieres seguir conmigo o no». Su mirada me obligaba a responder, pero yo no encontraba las palabras. El silencio se alargó tanto que ella misma entendió la respuesta que yo no me atrevía a dar. «Muy bien», dijo, con lágrimas contenidas. «Entonces, si no puedes elegir, elegiré yo». Me dejó una maleta junto a la puerta, una maleta que había preparado durante la noche. En ella había ropa mía, documentos, cosas básicas. Me estaba echando de la casa. «No quiero seguir viviendo con alguien que no sabe lo que quiere», añadió con dureza. Quise detenerla, suplicarle, pero algo dentro de mí se quebró. Tal vez porque en el fondo sabía que ella tenía razón. La abracé, desesperado, pero ella no respondió. Solo repitió una frase que se me quedó grabada. «El amor no se ruega, Andrés. El amor se cuida. Y tú lo dejaste morir». Salí de la casa con la maleta en la mano y el corazón destrozado. No tenía a dónde ir, así que terminé en el departamento de un viejo amigo, pidiéndole asilo temporal. Esa noche me senté en la cama prestada, rodeado de cajas ajenas, preguntándome en qué momento había perdido el control de mi vida. El teléfono volvió a vibrar. Era Sofía otra vez. «¿Estás bien?», preguntaba, y allí comprendí algo doloroso. Había destruido mi matrimonio, pero ni siquiera estaba seguro de tener un futuro con ella. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. Laura no contestaba mis llamadas. Yo insistía. Le dejaba mensajes de voz suplicando una oportunidad, prometiendo que cambiaría. Pero su silencio era absoluto. Sofía, en cambio, estaba más presente que nunca. Me visitaba, me cocinaba, me llenaba de palabras dulces. Y, aunque una parte de mí se sentía acompañado, otra parte me gritaba que todo aquello era un error. Una tarde, mientras cenábamos juntos, Sofía me miró a los ojos y me dijo lo que llevaba tiempo insinuando. «Ahora ya no hay nada que nos detenga. Podemos estar juntos sin esconder nada». Pero en lugar de alegría, sus palabras me llenaron de miedo, porque me di cuenta de que lo que había destruido no era solo mi matrimonio, era mi propia identidad. Yo ya no sabía quién era. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo indiferente, como si mi tragedia no significara nada. Cerré los ojos y pensé en Laura, en sus gestos cotidianos, en su manera de mirarme cuando estaba orgullosa de mí. Y entonces comprendí que, aunque Sofía estuviera allí, yo la seguía buscando a ella. Esa revelación me atravesó como un rayo, y en silencio supe que aún no había visto lo peor. La habitación en la que me refugiaba cada noche se había convertido en una cárcel de recuerdos.
Entre esas 4 paredes prestadas, el eco de mi propia voz era lo único que me acompañaba. Miraba la maleta junto a la puerta, todavía sin desempacar, y sentía que esa era la metáfora perfecta de mi vida. Un equipaje lleno de cosas que ya no tenían un lugar al que pertenecer. Las llamadas a Laura seguían sin respuesta. Mensajes llenos de súplicas se quedaban en visto, o peor aún, en el silencio absoluto de la indiferencia. A veces me sorprendía a mí mismo escuchando sus notas de voz antiguas, solo para oír su risa, esa risa que antes me levantaba del suelo y que ahora me hundía más. Sofía, por su parte, estaba cada vez más presente. Llegaba con comida, con sonrisas, con frases de aliento, pero su calor me resultaba extraño, como si intentara encender una fogata con chispas frías. Podía abrazarla, besarla incluso, pero mi alma seguía buscándola a ella, a Laura. Una tarde, Sofía me sorprendió con una propuesta que pretendía ser un regalo, pero que terminó siendo una carga insoportable. Andrés, ya no tienes que esconderte. Podemos viajar juntos, empezar de cero, dejar todo atrás, me dijo con ilusión en los ojos. Yo la miré en silencio. Quise responderle con entusiasmo, pero no pude. Lo único que salió de mis labios fue un suspiro. Ella lo entendió todo en ese instante. «Nunca vas a dejar de pensar en ella, ¿cierto?», preguntó con voz quebrada. No respondí, y mi silencio fue la confesión más cruel. Sofía lloró en silencio, recogió sus cosas y se fue sin decir adiós. Me quedé mirando la puerta cerrada, sintiendo que había perdido 2 amores en el mismo mes. Los días pasaron lentos, como si el tiempo mismo quisiera torturarme, hasta que una mañana recibí un mensaje inesperado. Era de Laura. Solo decía: «Necesitamos hablar». El corazón me saltó en el pecho. Después de semanas de silencio, esa pequeña frase era un respiro, una ventana abierta en medio del encierro. No sabía si era una oportunidad de reconciliación o un golpe final, pero debía enfrentarla. Nos citamos en un parque, un lugar neutral, lejos de los recuerdos compartidos. Cuando la vi llegar, entendí de inmediato que ya no era la misma. Sus ojos, antes llenos de ternura, ahora eran 2 espejos firmes que reflejaban desconfianza y dolor. «Gracias por venir», dije, con la voz temblorosa. Ella asintió, pero no sonrió. Se sentó frente a mí y guardó un largo silencio. Era como si me estuviera dando tiempo para hablar primero. Y hablé. Le confesé todo. Cada mentira, cada encuentro, cada noche en la que debí estar a su lado y no estuve. No me excusé, no traté de justificarme. Solo hablé desde la culpa, con lágrimas que me cortaban la garganta. «No sabes cuánto me duele todo esto, Laura», concluí, hundido en mi propia miseria. «Te fallé, te lastimé, y no tengo derecho a pedirte nada. Solo quería que supieras la verdad». Ella respiró hondo, como si estuviera cargando una montaña en su pecho. «Andrés, yo también he pensado mucho en todo esto», dijo con voz quebrada. «Y no sabes cómo me duele verte así, porque a pesar de todo, una parte de mí sigue amándote». Sus palabras me atravesaron con fuerza, porque eran el reflejo de lo que yo sentía. Ese amor que seguía vivo, aunque herido y maltratado. «Pero», continuó, y esa palabra fue un filo que me desgarró, «el amor no es suficiente cuando no hay confianza. No puedo volver a ser la misma. No puedo fingir que nada pasó». La miré con desesperación, buscando algún resquicio de esperanza en sus ojos. «¿Entonces es el final?», pregunté con un hilo de voz. Laura se quedó callada, observando el horizonte, y en ese silencio entendí que sí, que lo era. Tal vez no lo diría en voz alta,
pero su mirada ya lo había dicho todo. Se levantó y antes de irse me regaló sus últimas palabras. Cuida lo que eres, Andrés. Aprende de esto. No permitas que tu error sea en vano. La vi alejarse, con pasos firmes, sin mirar atrás. Y en ese instante supe que había perdido lo más valioso de mi vida. El parque quedó vacío, pero dentro de mí resonaba un eco poderoso. La certeza de que había destruido mi propio hogar por una ilusión pasajera. Los meses siguientes fueron un proceso lento, doloroso, pero necesario. No volví a saber de Sofía. Laura rehizo su vida poco a poco, y aunque dolía verla sonreír con otros, aprendí a aceptar que esa sonrisa ya no era para mí. Y yo me dediqué a reconstruirme. Me enfrenté a mi soledad, a mis culpas, a mis heridas. Descubrí que el verdadero error no fue enamorarme de Sofía, sino haber olvidado lo que significaba amar de verdad. Cuidar, proteger, valorar lo que tenía hoy. Cuando camino solo por esas mismas calles donde alguna vez reí con Laura, no siento odio ni rencor. Siento gratitud, porque incluso en la pérdida, ella me dio una lección que nunca olvidaré. El amor no es un juego, y una sola decisión puede marcar el destino de una vida entera. Si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente, pero no puedo. Lo único que me queda es aprender y seguir adelante. El amor es frágil y cuando lo damos por sentado, corremos el riesgo de perderlo. Una sola decisión, una palabra no dicha, una mentira que parecía inofensiva, puede convertirse en la grieta que rompe todo un mundo construido a lo largo de los años. Andrés aprendió demasiado tarde que la pasión pasajera nunca compensa el valor de un amor verdadero. Y esa es la reflexión que queda para todos nosotros. Cuidemos lo que amamos antes de que sea demasiado tarde. No esperemos a perderlo para darnos cuenta de lo que valía. Si esta historia te conmovió, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Andrés merecía una segunda oportunidad? ¿O que Laura hizo lo correcto al alejarse para siempre?